Hello and welcome to this lesson. This is lesson number 8 and the topic is a job interview. Bienvenidos a esta clase es la clase número 8 en la cual vamos a trabajar en un pequeño proyecto que se llama Job Interview. Es un diálogo que va a englobar todos los aspectos que hemos visto de la unidad, frases clave, vocabulario y también el tema de la unidad, que es cómo buscar un trabajo. ¿Ya? En este diálogo va a ser una entrevista de trabajo donde ustedes van a tener que crear frases y preguntas para hacer una interacción entre una persona, un entrevistador y dos postulantes. The objective for this lesson is to practice a job interview using vocabulary from the unit and common phrases. El objetivo de esta clase es practicar una entrevista de trabajo usando el vocabulario de la unidad y frases comunes. The book pages for this lesson are pages 43, 44 and 45. Las páginas de su libro para esta clase son las páginas 43, 44 y 45 que vamos a ver al final de la clase. Son opcionales, les pueden ayudar a organizar sus ideas y también leer un poco más de la experiencia de una entrevista de trabajo, pero no son obligatorias para que las manden por correo ni nada por el estilo, simplemente es para que se ayuden a hacer el diálogo. Lo que deben enviar acá es el diálogo. The job interview, the requirements are the following. Create a dialogue using topics and vocabulary from the unit. Use appropriate questions. Write at least 5 questions. Use the answer of at least 2 applicants. Use the job offer you did previously or from page 14 and 15. Use correct grammar and spelling. En este caso, como les mencionaba antes, van a tener que hacer un diálogo y enviarlo. Este diálogo no va con nota, es una nota por concepto, ya que estamos en una situación bastante especial, va a ser una nota por concepto, ya si necesitan mejorar, si les fue bien, etc. Tienen que crear un diálogo usando los temas. Voy a ir aquí subrayando algunas ideas importantes. Crear un diálogo usando temas, topics y vocabulario de la unidad. Ya pueden revisar toda la unidad 1 para ver el vocabulario que hay ahí. Estas son las instrucciones. Usen preguntas apropiadas. Recuerden que también hablamos acerca de preguntas que serían apropiadas o no en una entrevista de trabajo. For example, asking you about your children, maybe it's not an appropriate question. Asking you about your personal life, something that is too personal, that is not appropriate. Por ejemplo, habíamos hablado que preguntarte acerca si quieren tener hijos o cuántos hijos tienen. Ese tipo de cosas no son apropiadas en una entrevista de trabajo, ¿ya? Preguntas que sean muy personales tampoco son apropiadas. Entonces usen preguntas apropiadas. Write at least 5 questions. Tienen que escribir al menos 5 preguntas. Al menos. Pueden escribir más. Use the answer of at least 2 applicants. Recuerden que applicants son los postulantes y van a escribir las respuestas de al menos 2 postulantes. Pueden usar más, imaginando que sea un diálogo entre más personas, pero con 2 personas, un entrevistador o entrevistadora, más las 2 personas que están ahí de entrevistados, con 3 personas ya basta, ya está bien. Use the job offer ad you did previously or from page 14 and 15. Usen la oferta, el anuncio de trabajo que hicieron antes. Si recuerdan antes, ustedes ya varios me enviaron un anuncio de trabajo, ¿cierto? Pueden usar ese mismo anuncio de trabajo y esta sería la entrevista que viene después de ese anuncio de trabajo. Por ejemplo, si hicieron un anuncio de trabajo acerca de que se necesitaba un secretario, una secretaria, ahora podría ser la entrevista para ese cargo, para secretario o secretaria. Okay, so use the job offer ad you did previously if you want. If not, you can pick up one from page 14 and 15. Si no quieren usar ese ad o todavía no lo hacen, pueden usar cualquiera de la página 14 y 15 de su libro. Ahí tienen 4 job ad offers. Sorry, job offer ad. Y pueden usar cualquiera de esos 4 que están ahí. Use correct grammar and spelling. Usen gramática correcta y spelling, que es el deletreo de las palabras, ¿ya? O en lo posible, yo sé que a lo mejor pueden tener algún error, pero traten de tener lo más correcto gramaticalmente y lo más correcto en cuanto a spelling. Sobre todo cosas que pueden chequear. Pueden poner si lo hacen en Word, por ejemplo, pueden poner su programa en inglés para que les ayude a chequear las palabras.
Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la página 14 que se necesitaba un shop assistant. Voy a usar este mismo anuncio de trabajo. Y aquí teníamos Busy London Flower Shop, suitable for students. Teníamos una florería que necesitaba un asistente, ¿cierto? Y que era suitable, es adecuado para un estudiante. Category, marketing and similar. Salary, £200 per week. Location London, start date immediately, comienza inmediatamente. Contact name is Sandra. Telephone, this is the telephone. Contact email, working hours. In this case, this is a part-time job. En este caso es un trabajo part-time. Monday to Friday, 9 a.m. to 1 p.m. or 1 p.m. to 5 p.m. Puede ser lunes a viernes desde las 9 a la 1 o desde la 1 a las 5. Requirements, los requerimientos, must be good with people, debe ser bueno con las personas y no experience required, no se requiere experiencia. Entonces, siguiendo este anuncio, yo voy a hacer una entrevista, ¿cierto? Y la persona que va a entrevistar en este caso va a ser Sandra, porque aquí decía contact name Sandra. Sandra es la persona que está reclutando, ¿cierto? She's the interviewer, ella es la persona que hace la entrevista. Y tenemos applicant 1 y applicant 2. Vamos a hacer un diálogo con estas tres personas, el postulante 1, postulante 2. Interviewer questions, preguntas que podría hacer el entrevistador, la persona que hace la entrevista, en este caso que podría ser Sandra, voy a poner aquí un S. ¿Ya? Entonces, for example, do you like to, do you prefer, what type of, how do you feel about, tell me about. Estos son cute sentences, son oraciones que pueden usar para comenzar su pregunta. Do you like to drive? Do you like to sell flowers? Do you like to read? Preguntas que sean correspondientes a la entrevista. Do you prefer working in the morning or working in the afternoon? What type of, I don't know, for example, what type of job have you had in the past? Or how do you feel about a part-time job or a full-time job? Tell me about your family, or tell me about your previous job. Tell me about your school hours. Podríamos hacer muchas preguntas que comiencen con estas frases. Ya les encargo que, les recomiendo más bien que lo hagan con estas frases para que se puedan ir guiando y hagan una pregunta más estructurada. ¿Pueden usar otras frases para comenzar? Por supuesto que sí. Entonces, tienen acá un ejemplo con el anuncio, ¿cierto? Yo lo puse aquí y me puse a hacer algunas preguntas que comienzan con estas frases. Por ejemplo, ¿do you like working in marketing? Por ejemplo, ¿te gusta trabajar en marketing? O ¿do you like working in sales? También podría ser, ¿te gusta trabajar en ventas? En este caso, esta pregunta es apropiada ya que está en la categoría de marketing y se trata de una tienda, ¿ya? Recuerden, las preguntas tienen que tener relación con su anuncio, ya sea el que hicieron ustedes o el que eligieron de el libro. Si eligen uno del libro, díganme cuál es. Si hacen otro que escogieron por internet, lo pueden enviar también junto con su diálogo. Otra pregunta podría ser, ¿do you prefer to work part-time o full-time? Si prefieres trabajar part-time o full-time. En este caso, el trabajo, por ejemplo, es part-time. Entonces, si la persona podría decir que le gusta trabajar full-time, quizá no sería el mejor opción para esto, ¿cierto? Recuerden que este va a ser un diálogo de 3 personas. Entonces, necesitan hacer 5 preguntas de Sandra, por ejemplo, en este caso, y cada participante va a ir interactuando. Puede ser un participante responde una pregunta o cada uno responde cada pregunta y lo ven ustedes. What type of work experience do you have? ¿Qué tipo de experiencia tienes? En este caso aquí dice que no se necesita experiencia, pero podría preguntarle de todas maneras. How do you feel about working 5 days a week? ¿Cómo te sientes acerca de trabajar 5 días a la semana? Si se fijan, este trabajo tiene 5 días a la semana. Entonces, si por ejemplo, el applicant número 1 o el postulante número 1 no le gusta la idea, quizá no va a ser una buena opción. Y si el postulante o el applicant number 2, si le gusta la idea, podría ser esta la buena opción, ¿cierto? Podría quedar esa persona. Tell me about your communicating skills. Dime un poco acerca de tus habilidades de comunicación, ¿ya? Porque aquí dice que debe ser bueno con las personas o buena con las personas. Ahí tienen 5 preguntas de ejemplo usando los encabezados que ya les di.
Y para las respuestas del interviewees son los entrevistados. Podrían decir I prefer working, I think that, in my opinion, according to, etc. For example, I like flowers, I like working in sales, I prefer working part-time, I think that, etc. Y acá tienen algunas respuestas que yo hice de acuerdo a este anuncio, ¿cierto? Algunas respuestas tipo, por ejemplo, I like working in marketing and working with people. Me gusta trabajar en marketing y trabajar con personas. I prefer working part-time. Prefiero trabajar part-time, ¿cierto? Ahí está el encabezado. I prefer working. Y acá yo lo uní con el anuncio de trabajo que sale aquí. I don't have any work experience, but I can learn. No tengo experiencia laboral, pero puedo aprender. ¿Ven? Si se fijan acá dice que no se necesita experiencia. Y esto muestra una buena actitud de una persona que quiere aprender. I think that 5 days a week is very convenient. Yo creo que 5 días a la semana es muy conveniente, ¿cierto? Un trabajo de 5 días. According to my school teachers, I'm great at communicating and solving problems. De acuerdo, according to, recuerden que es según mi profesor, según mi amigo, según mi empleador, según mis profesores del colegio, soy muy buena persona o muy bueno o muy buena comunicándome y resolviendo problemas. Entonces, teniendo una vez esto, posibles preguntas, posibles respuestas, lo pueden poner justo todo en un diálogo. Yo aquí puse un solo applicant, un solo postulante. Ustedes pueden poner los dos que les solicité, ¿ya? Entonces, Sandra pregunta, ¿Do you like working in marketing? El postulante 1 le dice, I like working in marketing and working with people. Sandra, le pongo una S solamente luego y una A1 para hacer applicant 1. Después ustedes pueden poner A2 también para poner applicant 2. Do you prefer to work part-time or full-time? I prefer working part-time. What type of work experience do you have? I don't have any work experience, but I can learn. How do you feel about working 5 days a week? According to my school teachers, I'm great. Sorry. Ahí sí, se cambiaron estas dos preguntas, perdón. How do you feel about working 5 days a week? La respuesta sería esta. I think that 5 days a week is very convenient. La pregunta, tell me about your communicating skills. Esta sería la respuesta. According to my school teachers, I'm great at communicating and solving problems. Este sería un modelo de entrevista del diálogo que tienen que enviar. Muy parecido, simplemente van cambiando la información dependiendo, en este caso es un asistente de una florería, puede ser un mecánico, una mecánica, un enfermero, enfermera, puede ser una persona que prepara pizzas, puede ser cualquier trabajo que ustedes quieran. Pueden usar el que ya hicieron como anuncio o uno de la página 14 o 15. Van a ser evaluados según esta tabla, insisto, solamente va a ser por concepto, no va a ser con una nota, ¿ya? Recuerden que estamos en una situación bastante particular en la cual la idea es ver su progreso y no castigarlos con una nota ni nada por el estilo. Entonces, se va a ver puntuación, uses accurate punctuation. Por ejemplo, si aquí hay una pregunta, tiene que ir un símbolo de pregunta al final. Si aquí termina una oración, tiene que ir un punto, ¿cierto? Si voy a nombrar varias cosas, podría ir una coma, ¿cierto? Ahí podría a lo mejor ir una coma. A eso me refiero con puntuación. Capitalization uses capital letters to begin sentences and in names. Usa letras mayúsculas para comenzar oraciones y en nombres. Por ejemplo, acá si voy a poner Sandra, va con una S mayúscula. Y si se fijan, la I de I también va siempre con mayúscula. Cuando comienzo una oración, todas las palabras que comienzan la oración van a ir con mayúscula. Fíjense muy bien en eso. Sobre todo si es I, pero en general también. Writes about the correct content, que sea de acuerdo al contenido que les solicité, que uso un lenguaje adecuado y escribe oraciones que tengan sentido. Fíjense que cada oración tenga sentido. Mejor escribir una oración corta. It's better to write a short sentence than a bad sentence. Es mejor escribir una oración corta que una oración que no tenga sentido, ¿ya? Y spelling, writes most words correctly. Spelling tiene que ver que, por ejemplo, si escribí no sé, la palabra sales la escribí de la siguiente manera. Sales. S-A-L-E-S. No, por ejemplo,
porque eso no es una palabra en inglés, ¿ya? Esas son las galletas Cells. Entonces, tenemos acá 4 categorías que necesita mejorar, aceptable, bueno y excelente, ¿ya? Solamente vamos a evaluar con conceptos. Ok, si les queda alguna duda, nos vemos el día de hoy, en la tarde, en el horario de consulta. So, very well done and thank you very much. See you next time.